El día de hoy mi equipo viene a presentarles el tema que hemos estado trabajando durante todo el semestre de la materia de Investigación y Sociedad, que es el aporte a la investigación sobre la ansiedad de los adolescentes mexicanos de entre 12 y 19 años de edad. El equipo está conformado por mis compañeras María Camila Bersunza Gaber, Jacqueline Anet Monte Rubio Hurtado y una servidora, Cristina María Gasque Ramírez. Para poder entender más o menos de qué estamos hablando en esta investigación, tenemos que ir al planteamiento del problema. Para empezar, la ansiedad es un problema latente y vital, muy grande en nuestros días, no solamente en adultos como se había pensado antes, sino también influye a los adolescentes, debido a que somos un grupo etario expuesto y muy vulnerable a conductas y a pensamientos muy grandes, grotescos, demasiado críticos para nuestra edad, y pueden ser tomados a profundidad dependiendo del sujeto. A continuación, queremos hacer mucho énfasis en lo que vendría siendo el margen de edad, 12 a 19 años, y buscar respuesta a muchos enigmas que nos plantea la ansiedad. Ahora bien, si nos vamos a los objetivos de investigación, podemos ver que en los objetivos específicos queremos conocer las causas principales que propician que el adolescente llegue a padecer de ansiedad. Segundo, identificar los síntomas más comunes de los individuos que llegan a presentar este padecimiento. Y tres, analizar los principales efectos colaterales que se hallan en el sujeto. Los objetivos generales que sí queremos abarcar es, en este estudio que se quiere cuantificar, queremos hallar la cantidad de personas que específicamente, adolescentes, son los que padecen, que ya conocemos que tienen ansiedad. Ahora, si nos vamos a las preguntas de investigación que tienen relación con los objetivos, podemos encontrar tres. Una, ¿cuáles son las primeras 5 causas internas o externas que más propician que el adolescente llegue o no a presentar un patrón de ansiedad? 2. ¿Cuáles son los 4 síntomas más comunes que el adolescente podría presentar y en qué cantidad? Y 3. ¿Cuáles son los 3 principales efectos colaterales que presenta un adolescente a la hora de padecer ansiedad? La razón por la que decidimos empezar esta investigación fue porque se nos hizo un tema interesante, ya que como humanos no llegamos a comprender mucho la complejidad de la mente, y también por el hecho de que queríamos conocer la cantidad de adolescentes que así como nosotros están expuestos a este trastorno y también el modo en el que se manifiesta el mismo. Por otro lado, algo alarmante fue que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más de 260 millones de personas alrededor del mundo padecen de este trastorno y se asegura que la capacidad de trabajo y productividad se ve afectada en un futuro. La habilidad de nuestro proyecto más que nada se enfoca en la modalidad virtual debido a la contingencia y buscamos cubrir un margen de 2 meses en el cual podamos recabar información en páginas web, artículos, periódicos, blogs y encuestas, entre otras, para así poder tener un acercamiento más a lo que es la realidad actual. Para poder empezar esta investigación nos tuvimos que adentrar más en el tema, recopilando información. Y una de la información que encontramos fue que la ansiedad es un elemento principal en el comportamiento humano y este puede llegar a originar sentimientos como podrían ser la angustia, la tristeza, la desesperación, entre otras cosas. Y si esto se vuelve un padecimiento psicológico cuando los sentimientos se presentan de forma crónica, y para que el paciente pueda mantenerse en un estado de estabilidad, tiene que pasar por un tratamiento. Los síntomas más comunes se pueden presentar de forma física a nivel fisiológico, como palpitaciones sin control, sudoración, tensión muscular, molestias digestivas, entre otras cosas. De igual forma se pueden presentar a nivel cognitivo y emocional, que más que nada son pensamientos negativos, ideas posesivas, dificultades de concentración, olvidos, dificultad al momento de tomar decisiones, mente en blanco, entre otras cosas. La población que nosotros queremos hacer en este sondeo nos enfocamos directamente en los adolescentes mexicanos. Esta muestra será no probabilística, puesto que se espera que solo los adolescentes mexicanos de entre 12 y 19 años de edad en el estado de Yucatán, residiendo en Mérida, cursando la secundaria preparatoria en la escuela modelo, serán los que serán parte de este sondeo. El diseño de nuestra investigación, como ya habíamos mencionado antes, se centró en la ansiedad en los adolescentes mexicanos, ya que quisimos informarnos acerca de qué tan influyente y cómo experimentan ellos este padecimiento. Para poder realizar esta investigación se utilizó un alcance descriptivo para poder abarcar de forma más explícita sus componentes. De igual forma, la estrategia que utilizamos fue no experimental, pues así podremos ver las cuestiones en sí, analizarlo de una mejor manera y este no es manipulado.
Y por último, este fue transversal, ya que solo se basó en un momento en específico. Es decir, que, por ejemplo, nuestra encuesta fue realizada en un día en concreto. Ok, muy bien. Ahora a continuación, conforme al instrumento, queremos utilizar, o bueno, quisimos utilizar una entrevista para ahondar más en la cuantificación de todos los datos. Y para empezar, las dos primeras preguntas del género y en qué rango de edad se encuentra la persona. Luego, ¿has tenido un diagnóstico médico de ansiedad? Sí o no. Luego, están preguntas como, ¿has acudido por apoyo médico psicológico? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo llevan ellos padeciendo este trastorno? ¿Consideras que tu nivel de ansiedad ha aumentado desde la cuarentena? ¿Sí, no o por momentos? A las 7 quisimos ver cuáles eran los síntomas que más se presentaban, desde el dolor de estómago hasta temblor en el cuerpo o tics. Y en preguntas como la 8 queríamos representar cuáles eran las causas más comunes por las cuales una persona podía mantener o padecer ansiedad. La 9, ¿te agobias con facilidad ante la cantidad de tareas? La 10, la mayor parte del tiempo durante esta cuarentena me he sentido. La 12, ¿crees que es normal hallar personas de tu edad con ansiedad? ¿Sí o no? Justifica tu respuesta. Cuéntanos tu experiencia y describe qué has sentido. El día de hoy presento rastros de ansiedad, totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo. La escala de Likert que nos ayudará a saber si en el momento en que estos sujetos contestaron la encuesta presentaban rasgos o índices de ansiedad y en qué grado. Pasando a los resultados, llegamos que en la primera pregunta del género obtuvimos que el 75% de los encuestados eran mujeres, seguido por el 23.1% que eran hombres, y la minoría fueron bigénero y demichico. En la segunda pregunta, ¿en qué rango de edad te encuentras? Obtuvimos que el 81.7%, la mayoría de los encuestados estaban entre el rango de 15 a 17 años de edad, seguido por la minoría de 18.3%, que eran de 18 a 20 años de edad. En la tercera pregunta, ¿has tenido algún diagnóstico médico de ansiedad? Obtuvimos que la mayoría contestó que el 70.2, la mayoría contestó que sí había presentado, sí ya se ha diagnosticado, y el 29.8 que no. En la cuarta pregunta, ¿has acudido por apoyo médico o psicológico durante lapsos en los que presentas ansiedad o estrés? El 74%, la mayoría contestó que no, y el 26% contestó que sí. En la quinta pregunta, ¿desde hace cuánto tiempo presentas ansiedad? La mayoría, el 53.7%, contestó que de 1 a 2 años, seguido del 26.8% de entre 3 a 5 años, y como la minoría de 19.5 hace más de 5 años de edad. Luego nuestra sexta pregunta que dice, ¿consideras que tu nivel de ansiedad ha aumentado desde que inició la cuarentena? La mayor parte de nuestros participantes contestó por momentos, es decir, un 53.5%. El 32.3% contestó que sí y en nuestra minoría, que es un 14.1%, contestó que no. Es decir, que la mayor parte de nuestros participantes consideran que sí se han sentido así, sin embargo no ha sido constante. Cuando te estresas o te agobias, ¿cuáles de esos síntomas presentas? Tenemos que la mayor parte de nuestros participantes dijo que tenía dolor de estómago, dificultades para respirar, movimientos involuntarios, o sea, tics, y temblores en el cuerpo. Por otra parte, en una minoría se encuentra con trastornos alimenticios, tensión muscular, bruxismo y neurodermatitis. ¿Cuál de estas situaciones representa una fuente de estrés para ti? La mayor parte dijo que cuando los regañan sus padres, que se les acumulen las tareas, problemas personales o del hogar y confinamiento por cuarentena son las principales. Luego, en una minoría tenemos arreglar problemas personales, eventos sociales y entrega de calificaciones. ¿Te agobias con facilidad ante la cantidad de tareas que marcan en tu escuela? El 87.5% dice que sí y el 12.5% no lo considera de esta forma. La mayor parte del tiempo durante esta cuarentena me he sentido. Tenemos que el 37.5% de los encuestados se han sentido calmados, el 26.9% se ha sentido frustrado, el 20.2% se ha sentido triste o desanimado, un 13.5% feliz y lo que nos resta, que son 2 personas, se han sentido enfadadas.
Muy bien, ahora siguiendo con las siguientes bases. 11. Marca las acciones que sueles realizar por inercia. Tenemos que la mayoría mueven insistentemente la pierna de arriba abajo, que como dato curioso es el síntoma más grande de ansiedad detectada por los expertos. Tronarse los dedos, morderse las uñas o rascarse de más. Luego viene una minoría de 14, 39 o una persona que aprieta los objetos con insistencia, se clava las uñas o hacen acciones como jalarse el cabello repetidas veces. Ahora bien, en la 12, ¿crees que es normal hallar ansiedad en las personas de tu edad? El 88.5% demostró que sí creían que era normal, mientras que el 11.5% dijo que no consideraban que fuese un trastorno normal. 13. El día de hoy presento rastros de ansiedad. La mayoría mencionó que están en desacuerdo, mientras que 26 personas dijeron que estaban totalmente en desacuerdo. Los neutrales fueron 29 personas y de acuerdo 10 personas. Totalmente en acuerdo fueron 6, lo que significa que mayormente las personas que presentaron esta encuesta en su momento no presentaban rasgos de ansiedad o trastorno en ese instante. Ahora, con base a la pregunta, ¿crees que es normal hallar ansiedad? Englobamos las respuestas en no y sí. Los que dijeron que no mencionan que depende mucho de la situación de quien esté sufriéndolo y que por lo tanto, ya que es un trastorno, no debería considerarse como algo normal, ya que es una anomalía en el cuerpo y en el pensamiento. Además de que la etapa en la que estamos viviendo solamente fomenta cambios más negativos en el ser humano, no solo en adultos, y que por ello no es normal. Y los que dijeron sí dicen que es debido a la etapa etaria en la que nos encontramos. La adolescencia es un proceso largo de cambios muy variables y con vulnerabilidad expuesta a muchas situaciones y muchos problemas críticos. Por lo tanto, los miedos, las inseguridades, los problemas se ven como un bulto gigante que se avecina sobre nosotros. Se ven más grandes de lo que son y en su punto externo creen que esas situaciones son normales para provocar ansiedad en adolescentes. Ahora 15. Con base a la pregunta, cuéntanos tu experiencia, ¿qué te ha parecido este proceso durante la cuarentena? Nos dividimos en sentimientos negativos y positivos. Los que respondieron con sentimientos negativos están hartos de estar encerrados y de estar consigo mismos y su mente. No tienen otra manera de sofocarse porque tienen ansiedad y depresión. Tienen pensamientos más negativos que buenos y están irritados, tristes, con la mayor parte del día enfurecidos debido a que no tienen nada más que hacer, la escuela es tediosa, se sienten insuficientes, tienen problemas, entre otras cosas que les ponen más tensión a sus trabajos del día a día. Luego están las personas que han logrado adquirir sentimientos positivos, que no solamente han visto esta cuarentena como un proceso de autoayuda y de autoconocimiento, autodescubrimiento, sino que también han logrado conectarse íntima y profundamente con las personas con las que conviven en su hogar. Han conocido más a sus hermanos, familia, etc. Y han logrado adquirir un vínculo con personas con las cuales ya no hablaban antes. Ahora bien, queremos cerrar nuestro tema con una conclusión importante, y es remarcar que la ansiedad no es como tal normal, porque desde que algo se considera un trastorno, una anomalía del cuerpo, del pensamiento, del ser y del sentir, no es normal. Y hay cosas tan simples que sin embargo al salir a la luz se han tomado a la ligera como esto, y sin darnos cuenta de que eso solo hace que la situación empeore. La realidad es que sí es algo común que todos creen, pero más no está correctamente tratado. Las personas siempre consideran que hay que seguir un patrón para seguir esto, pero realmente cada ser es individuo único, irrepetible. Por lo tanto, es muy difícil detectar quién puede padecer o no, porque a simple vista puedes estar viendo a un ser totalmente lleno de luz, cuando interior y mentalmente puede ser vulnerable a cualquiera que lo padezca. Muchas gracias por su atención. Esperamos que la investigación haya sido enriquecedora y de aporte científico para ustedes.